Muy buenas noches, ingeniero Juber. Somos el grupo número 4 de la asignatura de operaciones unitarias del séptimo semestre B y estamos conformados por García César, Mogrovejo Esteban, Natalia Santana y mi persona, Eliana Lucas. Nuestro proyecto se basa en un diseño de un sistema de extracción de vapor de agua para la etapa de cocción en la fabricación de frijol envasado. Como planteamiento del problema, tenemos que una pequeña empresa dedicada a la producción de frijoles envasados busca implementar un sistema de extracción para remover el vapor generado durante la cocción de sus productos. Debido a, a las limitaciones económicas, se plantea aprovechar el extractor actualmente disponible y evaluar si su capacidad es suficiente para manejar el caudal de vapor producido, manteniendo condiciones seguras para el personal y evitando la acumulación de humedad en la planta. El extractor, según especificaciones del fabricante, opera con una velocidad de succión de 2.4 metros sobre segundos, una velocidad de descarga de 1.6 metros sobre segundos y un caudal nominal de 130 metros cúbicos por hora. La tubería de succión conecta directamente a la campana de succión con el extractor y presenta una longitud aproximada de 1.2 metros. Ambas líneas están construidas con tubería PVC de 110 dn de diámetro. Debemos considerar que el vapor generado durante el proceso se encuentra a 100 grados centígrados. ¿Por qué elegimos este tema? Lo elegimos porque este proyecto responde a una necesidad real y frecuente en las industrias alimentarias. Por ello, nosotros queremos analizar si el extractor es realmente eficaz y capaz de manejar el caudal. Este tema, pues, combina la aplicación práctica de las operaciones unitarias, especialmente en lo que es la ventilación industrial, también lo que es el cálculo y análisis de sistemas de extracción, nos ayuda a ver nuevas oportunidades de aplicar conceptos de dinámicas de fluido, pérdidas de carga, curvas características y puntos de operación. Como objetivo general tenemos evaluar el desempeño del extractor actual y determinar si su capacidad es suficiente para remover el vapor generado mediante los cálculos técnicos y análisis del sistema de extracción. Tenemos también como objeto calcular el caudal de succión y descarga del extractor del flujo libre sistema instalado según información del fabricante. Como cálculo número B, tenemos calcular la potencia requerida por el extractor. Como cálculo número C, tenemos graficar la curva características del sistema del extractor. Y como cálculo número D, tenemos la identificación de determinar el punto de operación real. A continuación, mi compañero. Buenas noches, compañeros. Eh, Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre lo que son los datos y esquemas. Bueno, para nuestro sistema de ventilación de extracción, nosotros tenemos que hacer la recopilación de datos de lo que vamos a hacer uso dentro de la resolución de nuestro problema. En este caso, resolviendo cada objeto que ya se ha planteado. Respondiendo a esto, pues tenemos en lo que viene siendo el sistema de extracción un material de la tubería de PVC. En este caso, lo primero que tenemos en nuestros datos es la diferencia de cotas. Desde el punto B hasta el punto A, no sé si lo podemos mostrar en la figura. Nosotros pusimos nuestro punto A en lo que viene siendo la superficie del líquido y del punto B en lo que ya viene siendo la extracción del aire. También en este de aquí tiene una longitud, tiene una altura de 0, perdón, de 20 centímetros, por lo que lo oprimimos ya que no tiene mucha significancia.
es algo mínimo. También tenemos lo que es la rugosidad. En este caso hicimos uso de nuestras tablas. Nuestra rugosidad, como podemos ver, para el material de la tubería que es de PVC, tiene tiene lo que viene siendo 0,0015 para nuestro sistema internacional. Y como podemos ver, tiene la referencia de su sistema británico. Luego tenemos la presión atmosférica, en este caso de los 101,325 pascales. Como podemos ver en las propiedades de nuestras tablas, lo cogimos en nuestras tablas, en las propiedades del aire, se lo podemos ver en la tabla. Ahí nos muestra las condiciones estándar al nivel del mar. Ya viene siendo kilopascales, pero en este caso lo tenemos en pascales y en lo que es en PSI de la unidad británica. La gravedad, pues nosotros hicimos uso del sistema internacional, 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. A su vez se ve la presentación del sistema británico. La velocidad de succión, esta velocidad pues la hicimos el cálculo con nuestro equipo, como podemos ver. Lo que viene siendo la velocidad del sistema de succión con el anemómetro en funcionamiento, un valor de 2,26 y de descarga de 1,11. También tenemos la velocidad de descarga que les mencioné, 1,11 metros sobre segundos al cuadrado y en el sistema británico. Luego seguimos con la tubería de succión. El diámetro interior calculado, medido, fue de 0,1056 metros, que también tenemos nuestra respectiva evidencia del cálculo. También tenemos la longitud de la tubería de todo el sistema de ventilación de 1,20 metros. El tamaño nominal de la tubería es de 110 milímetros. Su área de flujo calculada de 0,009 metros cuadrados. Asimismo se calculó con lo que fue el anemómetro. Y en el sistema británico, pues 0,094 pies cuadrados. Para la sección de descarga tenemos el diámetro interior de 0,0888. Pues ahí lo vemos en nuestras evidencias del diámetro de descarga medido, y en pies pues 0,29. Su área de flujo fue de 0,0062 metros cuadrados para el sistema internacional. En lo que viene siendo ahora en el fluido, que en este caso nuestro fluido fue del agua, pues tenemos una temperatura de 100 grados centígrados. Como podemos ver, hicimos uso de nuestras tablas en la presión de vapor de agua, en lo que vienen siendo las diferentes temperaturas. Ya, para lo que es la densidad, pues estamos trabajando con nuestro sistema internacional. Podemos ver en nuestras tablas de la densidad que nos muestra, como podemos ver, a una temperatura de 100 grados centígrados, pues tenemos una densidad de 0,5981 kilogramos metros cúbicos. Y la viscosidad dinámica, pues 0,012269. También tenemos lo que es la gravedad específica, el peso específico, perdón, el peso específico de 5,87 newtons metros cúbicos, a su vez tomado de las tablas en sistema británico, pues en libras fuerzas sobre pies cúbicos, la presión del vapor en pascales y la gravedad específica, pues es uno y uno para tanto el sistema internacional como el sistema británico. Luego tenemos la comparación de las velocidades, pues la velocidad de succión en el flujo libre es de 3,91 metros sobre segundos, en la de descarga pues 2,06 metros sobre segundos. De acuerdo a nuestra ficha técnica pues de nuestro extractor, tiene una velocidad de succión de 2,4 metros sobre segundos y una de descarga de 1,6 metros sobre segundo. Ya instalado todo nuestro sistema y en funcionamiento, pues tiene una velocidad de succión de 2,26 y una de descarga de 1,11 que cumple y está cerca de los parámetros de nuestra ficha técnica. Pero hay que tener en cuenta que para nuestro sistema integrado, pues tenemos lo que son las pérdidas, que ya mi compañera les va a ir explicando más adelante. Luego el coeficiente de pérdidas, tanto entrada como para salida, pues el valor de uno de acuerdo a nuestras tablas, como podemos ver. Y la línea de succión, pues el codo regular de 90 grados, de la longitud equivalente,
lo podemos ver en las tablas, pues regular a 90 grados y nos da un valor de 4 y de 12,8. Ya. También tenemos en lo que viene siendo el filtro del 12,8, como se les mencioné, para el sistema internacional, y pues lo vamos a ver en las tablas, como lo hemos medido. Eh, Adicional a los datos, tenemos nuestro esquema. En este caso, pues ya le mencioné cómo determinamos el punto A y el punto B. Luego tenemos instalada nuestra campana de extracción. A su vez está instalado con lo que viene siendo la tubería de PVC, el codo que va a ser parte de nuestras pérdidas, el fluido de el flujo de nuestro fluido dentro de la tubería. A su vez está instalado lo que viene siendo el filtro, como podemos ver en la imagen de abajo. El filtro nosotros lo hicimos con pequeñas mallas, hicimos una capa de aproximadamente 5 filtros seguidos y lo instalamos dentro de nuestra tubería de PVC. Y luego hicimos uso de la incorporación de nuestro extractor y el otro lado pues ya viene siendo la descarga del mismo. Dentro de todo esto hicimos las respectivas medidas, la ayuda de nuestro anemómetro, y esto nos va a ayudar tanto los datos como el esquema a la resolución de nuestros cálculos, que les va a explicar mi compañera a continuación. Bien, a continuación vamos a explicar los cálculos que realizamos para nuestro proyecto. En este caso, nosotros nos planteamos lo que fueron cuatro objetivos, que en primer lugar, el objetivo A es calcular el caudal de succión y de descarga del extractor en flujo libre, es decir, sin ningún tipo de tubería, sin ningún tipo de codo o accesorio que pueda afectar al flujo del extractor. Asimismo, del sistema instalado, es decir, con las tuberías y el codo implementado, etcétera, y según la información del fabricante, es decir, calculamos lo que fueron los caudales únicamente con las velocidades que nos proporcionó el fabricante en la ficha técnica. Entonces, esto lo podemos ver reflejado en nuestros cálculos, en el literal A, que se encuentra ubicado aquí, donde tenemos el caudal de succión y el caudal de descarga. En este caso, para el caudal de succión, bueno, pues utilizamos las velocidades que ya mencionó mi compañero César anteriormente. Utilizamos estas velocidades para calcular el caudal de forma respectiva tanto para flujo libre, ficha técnica y sistema instalado. Una vez calculados los diferentes caudales de succión y descarga, que prácticamente es lo mismo porque el caudal de succión tiene que ser el mismo que el caudal de descarga, en este caso, bueno, pues decidimos quedarnos con lo que fue el caudal del sistema instalado. En este caso utilizamos el caudal de succión que procedimos a realizarlo nuevamente para literal B, porque ¿qué nos pide el literal B? Nos pide que tenemos que calcular la potencia requerida por el extractor. En este caso, para calcular la potencia requerida por el extractor, como ya dije, volvimos a ubicar lo que fue el cálculo de caudal por simplemente tenerlo más completo, ¿no? Aquí lo ubicamos con su respectiva unidad de medida, em, que nos dio 0,020 metros cúbicos sobre segundos y qué procedimos a hacer. Es importante que en un sistema como el que nosotros planteamos, es decir, este de aquí, apliquemos lo que viene a ser la ecuación de la energía. En este caso, ¿qué tuvimos en cuenta para simplificar la ecuación? Lo que tuvimos en cuenta fue simplificar lo que fue la presión en A. La presión en A es la presión justamente la que está aquí. ¿Y por qué la cancelamos? Porque está en contacto con la presión atmosférica, al igual que la presión en B, que ya da, es la descarga del flujo de aire, es decir, está en contacto con la presión atmosférica, entonces por ello se cancela. Asimismo, la velocidad en A, que viene a ser la velocidad que está en la superficie del líquido, cuando se quiere tomar en cuenta el punto de referencia que está en la superficie de un líquido, esta se cancela ya que se supone que el líquido está en reposo. Asimismo, se canceló lo que viene a ser ZA y ZB, que en este caso, pues ya despejándolas también sería la diferencia de cotas. ¿Y por qué se canceló? Porque, bueno, también como lo mencionó mi compañero,
Justamente al ser 20 centímetros de diferencia entre el punto A y el punto B, es algo tan mínimo que realmente no se considera tan relevante al momento de realizar los cálculos, por tanto es insignificante y se cancela. Y finalmente tenemos lo que viene a ser, bueno, lo que no cancelamos, que fue la energía añadida, las pérdidas y también la velocidad, lo que viene a ser la velocidad de, en este caso, de succión al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Dicho esto, el despeje de la energía añadida nos queda de esta forma. Y bien, procedimos a lo que fue el cálculo de pérdidas. Para nosotros calcular las pérdidas, bueno, pues ahí lo vemos desglosado. Necesitamos calcular las pérdidas primarias y las secundarias, o también llamadas mayores y menores. Cuando hablamos de las pérdidas primarias o mayores, nos referimos a todas aquellas pérdidas relacionadas con la tubería. Todo lo contrario sucede cuando calculamos las pérdidas menores o secundarias, que son aquellas que tienen que ver con accesorios, codos, válvulas. En este caso, en nuestro sistema utilizamos todo lo que fue codos y filtros. Bueno, en este caso solo un codo. Entonces, para la ecuación de la energía, tenemos que esta va a ser igual a la suma de la pérdida por fricción en la tubería, más la entrada, más la salida, más el codo y el filtro. Dicho esto, para calcular la pérdida primaria de la tubería, procedimos a calcular el número de Reynolds mediante la densidad del vapor de agua, que es 0,598 kilogramos sobre metros cúbicos. Asimismo, tuvimos en cuenta lo que fue la velocidad de succión, que es 2,26 metros sobre segundos, por el diámetro, que es 0,1056 metros, sobre la viscosidad dinámica, que ya también antes fue mencionada, y esto nos dio como resultado 11.602,95, sin unidad de medida porque el número de Reynolds, recordemos, es adimensional. Asimismo, realizamos una celda de Excel donde tuvimos en cuenta si el flujo es turbulento o laminar. En base a esta regla de decisión que establecimos en esta celda, nos determinamos que el número de Reynolds era turbulento, por tanto estamos trabajando con un fluido turbulento y vamos a calcular pues su factor de fricción con esta fórmula de aquí. Recordemos que en el caso de que hubiera sido laminar hubiera sido totalmente diferente. Reemplazamos datos, diámetro, rugosidad, número de Reynolds, que aquí ya lo calculamos, y esto nos dio como resultado 0,030 de factor de fricción. Nuevamente, esta cifra es adimensional, por lo tanto no tiene unidad de medida. Y posteriormente lo que hicimos fue el cálculo de la pérdida mayor. Cuando ya tenemos lo que viene a ser el factor de fricción de dicha tubería, porque en nuestro sistema recordemos que solo tenemos una tubería de succión, entonces solo vamos a calcular un factor de fricción. ¿Qué sucede? Que vamos a tener que calcular la pérdida mayor con dicho factor de fricción, y esto va a estar multiplicado por la longitud total de la tubería sobre el diámetro interno por la velocidad de succión al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Esto nos dio un total de 0,09 metros, o lo que es lo mismo en pies, 0,29 pies. Procedimos al cálculo de pérdidas menores o secundarias, que aquí ya calculamos la pérdida en la entrada y también la pérdida en la salida, que prácticamente viene a ser lo mismo porque utilizamos el mismo coeficiente de pérdida, que es 1, por tanto tenemos 0,26 metros y 0,26 metros. Y bueno, ya posteriormente calculamos lo que fue la pérdida del codo con el mismo factor de fricción, una longitud equivalente de, ya habíamos dicho, 4 sobre el diámetro interno por, nuevamente, velocidad de succión al cuadrado sobre 2G, que nos dio un valor de 0,29 metros. Y finalmente, bueno, pues lo que viene a ser la pérdida del filtro, la misma fórmula, solo que aquí la longitud equivalente, si no estoy mal, era de 12,8. Y bueno, esto nos dio un resultado de 0,94 metros. Aquí en la celda de sumatoria de pérdidas que hacemos, sumamos todas estas 5 pérdidas para obtener una pérdida total de 1,84 metros. Estos 1,84 metros van a ser requeridos para poder despejar la fórmula de energía añadida, que la calculamos al principio del objetivo. Y despejándola, esto nos da un valor de 2,11 metros, o lo que es lo mismo, 6,94 pies. Con estos 2,11 metros, nuevamente tenemos que calcular la potencia requerida mediante esta fórmula,
que aquí multiplicamos 2,11 por el peso específico, que es 5,87, por el caudal de succión que calculamos al principio. Y pues esto nos dio como resultado 0,25 watts, 0,00033 caballos de fuerza o 0,18 libras por pie sobre segundos en el sistema británico. Esta prácticamente es la potencia que requiere el extractor para mover el fluido a través de o sea, del equipo. Una vez hecho esto, también nos planteamos como objetivo lo que es graficar la curva característica del sistema y del extractor. Entonces, para poder lograr este objetivo, nosotros en primer lugar lo que hicimos que fue reunir toda la información relevante acerca del extractor, como lo fue la gráfica, características, flujo del aire, también tenemos temperatura, gravedad específica, bueno, diámetro nominal, etcétera, para posteriormente, bueno, graficarla. Es importante recalcar que pese a que nosotros solicitamos la curva con respecto a nuestro extractor, el equipo fabricante de dicho extractor pues no nos la entregó, nunca nos contestó. Sin embargo, sí es verdad que pudimos encontrar una gráfica bastante parecida con las características de nuestro extractor. Aquí podemos ver, es la curva que está aquí, la del medio, y cumple con una potencia de 13 watts y un caudal de 126. El nuestro, en todo caso, cumple con un caudal de 12 watts, perdón, con una potencia de 12 watts y con un caudal de 130. Entonces, tiene características similares, por lo cual consideramos esta curva adecuada para poder explicar nuestro punto de operación real, que es con lo que se va a llegar. Pero bueno, centrándonos en lo que viene a ser el objetivo C, que recordemos que es graficar la curva característica del sistema y del extractor, ¿qué hicimos nosotros? En primer lugar, bueno, quisimos graficar lo que viene a ser la curva característica del sistema. Entonces, para ello ubicamos ciertos valores de caudal en metros cúbicos sobre hora, que posteriormente los convertimos a metros cúbicos sobre segundos. Y todo esto con el fin de graficar lo que viene a ser la curva del caudal, en este caso de nuestro extractor o en el sistema, tomando valores desde cero hasta el máximo caudal que alcanza nuestro extractor, es decir, 130. Aquí lo podemos observar. Entonces, en base a estos caudales, obviamente calculamos la velocidad de succión. Con esta velocidad de succión calculamos número de Reynolds. Aquí lo podemos ver. El factor de fricción, obviamente, las pérdidas menores, que aquí están, bueno, todas las fórmulas que nosotros utilizamos. Y bueno, aquí incluimos la velocidad de descarga, que no es necesaria porque, como ya mencioné, no tenemos tubería de descarga. Sin embargo, bueno, pues la ubicamos con el fin de que también se vea un poquito más completo y que se vea que también la tomamos en cuenta, en consideración. Y finalmente encontramos lo que viene a ser la fórmula de carga añadida. En este caso, aquí podemos ver que tiene sentido porque lo que calculamos aquí, 0,020 metros cúbicos sobre segundos, que fue nuestro caudal que tuvimos aquí, nos dio un valor de carga añadida de 2,09, bueno, 2,1, que fue lo que nos dio aquí también, ¿no? Obviamente aquí habría que añadir más valores, 71, 72, pero tiene concordancia con lo que calculamos. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Para graficar la curva, relacionamos lo que fue el caudal con la carga añadida. Y aquí obtuvimos la curva que podemos observar aquí, con los distintos valores. Y bien, una vez ya graficada la curva del sistema de extracción, es decir, del sistema que nosotros diseñamos, la cual nos muestra cuál es el funcionamiento, cuáles son las cargas que tiene que superar nuestro extractor, pues ya procedimos a graficar la curva, en este caso del equipo, ¿ya? La que nos da el fabricante. Entonces, bien, en sí, la información que nos daba la curva del fabricante es prácticamente todo presión, y en este caso la relacionamos con el caudal que también nos lo da, y mediante esta fórmula calculamos las cargas de energía añadidas para lo que viene a ser la curva del extractor. Aquí vemos el modelo y bueno, pues conseguimos graficarla también de la forma más similar para posteriormente interseccionarlas.
¿Para qué sirve una intersección o para qué sirve el punto de operación real? El punto de operación real, que también lo ubicamos en nuestro informe, es importante porque nos muestra en qué punto o en qué situación real está funcionando nuestro extractor. Es perdón, muestra la capacidad real de nuestro extractor. Entonces, cómo está funcionando realmente, ¿no? Entonces, pese a que nosotros hayamos calculado aquí la pérdida, esto simplemente es una estimación, pero se pretende que con la intersección de la curva del extractor con la del sistema podamos averiguar lo que es el punto de operación real. Entonces, dicho esto, con estas dos intersecciones, nosotros aquí podemos ver, bueno, las dos curvas, esta y esta, que se escoge del caudal y de las cargas. Tuvimos una intersección en esta parte de aquí, que es el círculo verde, donde, bueno, nosotros aproximadamente calculamos unos 86 metros cúbicos sobre hora y una carga de 2,99 metros, sí, correcto. Entonces, aquí, bueno, aquí obtuvimos lo que viene a ser el objetivo D, que es determinar el punto de operación real, ya lo expliqué, para qué es, qué indica, y finalmente tuvimos estos datos de aquí. Entonces, bueno, estos fueron los cálculos que nosotros realizamos para poder cumplir con todos nuestros objetivos y a continuación voy a dar paso a mi compañero Esteban para que concluya a los resultados que pudimos llegar con nuestro proyecto. Bien, para finalizar este proyecto, presentaremos las conclusiones más relevantes obtenidas durante el proceso de investigación y desarrollo. Estas conclusiones sintetizan los resultados obtenidos mediante el análisis de la problemática presentada desde un inicio y los cálculos realizados, alcanzando y permitiendo comprender el impacto y la importancia del trabajo realizado. Bueno, como primer punto, como el punto número A, tenemos calcular el caudal de succión y descarga del extractor en flujo libre, el sistema instalado y según la información que nos otorga el fabricante. Como respuestas, hemos obtenido que el caudal de succión en flujo libre es de 0,034, en la ficha técnica del fabricante es 0,021 y en el sistema ya instalado es de 0,020. El caudal de descarga en el flujo libre es de 0,013, en la ficha técnica del fabricante es 0,010 y con el sistema ya instalado es de 0,007. Cabe recalcar que todo esto es en medidas de metros cúbicos sobre segundos. En el punto número B tenemos calcular la potencia requerida por el extractor. Pues bueno, la potencia requerida por el sistema nos dio un valor de 0,25 watts o 0,00033 caballos de fuerza. O en el sistema británico tenemos que es 0,18 libras por pies sobre segundo. En el punto número C tenemos algo muy interesante, que es la gráfica, que era graficar la curva característica tanto del sistema como del extractor. Pues bueno, vamos a hablar un poco de cada curva también. La curva característica del sistema, la cual es la que está de color azul, pues esta curva representa cuánta presión o pérdida de carga se necesita en el sistema, sea en los ductos, en los filtros, en rejillas, codos, en las instancias, etcétera, todo eso, para mover diferentes caudales. En este caso, nuestro caudal es el vapor de agua. Entonces, ¿qué nos muestra en esta gráfica? Pues bueno, en el eje horizontal tenemos lo que viene siendo el caudal que necesitamos. Y en el eje vertical, pues tenemos también lo que viene siendo la carga. Cabe recalcar que a medida que se aumenta el caudal de aire, las pérdidas de carga aumentan por el roce del aire con las paredes del ducto y los accesorios. Una idea más detallada es que la curva del sistema muestra la presión que se necesita en el sistema para transportar distintos caudales de aire. A mayor caudal, mayores las pérdidas de carga.
en los ductos y accesorios. Por eso la curva sube, como lo vemos en la gráfica mostrada. Ahora vamos a hablar sobre el caudal, sobre la curva obtenida del extractor, la cual se encuentra de color rojo. Pues bueno, esta curva indica el rendimiento real del equipo, es decir, cuánta presión puede generar para entregar diferentes caudales de aire. ¿Qué muestra la curva del extractor? Pues bueno, a mayor caudal de aire, el extractor pierde capacidad de generar presión. Por eso su curva suele bajar cuando el caudal aumenta, como lo vemos en la gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Que la curva del extractor nos indica la relación entre el caudal que puede entregar y la presión que es capaz de generar. A medida que aumenta el caudal, la presión disminuye, formando una curva descendente, como la gráfica nos muestra. Como punto número D, y cabe recalcar que es el último, tenemos que es determinar el punto de operación real. Pues bueno, ¿qué es el punto de operación real? También llamado punto de funcionamiento o punto de trabajo. Es la condición en la que un sistema realmente opera, determinada por la interacción entre el equipo y el sistema donde se instala. En términos más sencillos, se conoce que es el punto donde coinciden las características del equipo con las exigencias del sistema, como lo vemos en la gráfica de arriba, que nos da un punto de operación, el cual nos arroja como resultados que el caudal aproximado es de 86 metros cúbicos sobre hora o 3037,06 pies cúbicos sobre hora, y la carga aproximada es de 2,99 metros o 9,81 pies. En resumen, las conclusiones presentadas nos permiten valorar el cumplimiento de los objetivos planteados y la relevancia de los resultados obtenidos. Con esto damos como finalizado la exposición de este proyecto. Muchas gracias.